Por ende, también es uno de los de mayor difusión que se hacen en estos seminarios, ¿no? Vamos a empezar de una vez entonces con lo que va a ser nuestras diapositivas. Muy bien. Muy bien. Ahí podemos visualizar. Muy buenas noches, chicos, con todos. Muy buenas noches. El día de hoy lo que vamos a ver es el tema de atmósfera, justamente como lo estaba repitiendo, y también parte de algunos de los tratados que se han hecho, los que hasta el día de hoy tienen vigencia, y cómo esta atmósfera, este tema, puede repercutir en nuestra realidad. Muy bien. Lo primero que tenemos que saber en este caso es la definición de atmósfera como tal, ¿no? Lo primero que tenemos que recordar en este caso es los términos. Atmos. Atmos está haciendo referencia en este caso a lo que es gas, ¿no? Atmos es gas. Entonces, en este caso, el término esfera o fera viene a ser esfera de gas, ¿no? Esta esfera de gases que va a estar rodeando, en este caso, la atmósfera terrestre. Eso viene a ser atmósfera. Gases que rodean, en este caso, a todo el planeta. Ahora, cosas que nos va a interesar sobre su composición. ¿Cómo está dado esa famosa composición? Lo primero, este gas de acá, nitrógeno, 78% aproximadamente del volumen y oxígeno 20%. Estos dos gases iniciales van a ser los de mayor demanda y mayor porcentaje de preguntas. Estos de acá son los que tienes que recordar sí o sí. ¿Por qué? Estamos hablando que dos gases nada más te están sumando más del 98%. Entonces, si dos gases te están sumando más del 98%, son gases vitales. El nitrógeno, por ejemplo, se va a utilizar en lo que viene a ser directamente la fertilización de los suelos. Y el oxígeno como tal se utiliza en este caso, pues, en el surgimiento de la vida. Eso es lo que vamos a comprender. Sin oxígeno simplemente no respiramos. Ahora, en lo que viene a ser otros tipos de gases como el argón, el dióxido de carbono y derivados, este de acá lo vamos a poner en un caso especial, ¿ya? Especialmente el dióxido de carbono. ¿Por qué? El dióxido de carbono pertenece, en este caso, a otra categoría, llamado gases variables. A estos gases variables también se les puede apodar con el nombre de termorreguladores. Lo van a decir termorregulador porque de cierta manera interviene, ¿ya?, en lo que es las temperaturas. Pueden alterar, sumar o restar una temperatura. Un ejemplo muy básico de ello sería el dióxido de carbono. ¿Y cómo viene a ser, profe, el dióxido de carbono? El dióxido de carbono es CO2. Debes recordar algo. A la mayor acumulación de CO2, lo que va a suceder es que la temperatura tiende a elevarse. Mayor CO2, más temperatura. Así de simple. Ahora, cuando está viendo este CO2 en aumento, ¿ya?, ese ligero aumento como tal, ¿qué viene a ser? ¿En qué desencadena ese aumento? Que solamente va a ser temperatura. Acá tienes que tener cuidado, porque a veces muchos dicen, profesor, el CO2 destruye la atmósfera. No, el CO2 lo que hace es calentar. Más adelante vamos a ir viendo que hay otro gas que es más nocivo que el CO2, ¿ya? El dióxido de carbono es un gas variable. Otro gas variable que vamos a observar por acá es algo llamado vapor. Ahora, cuando me están hablando del vapor de agua, la fórmula química es simple, H2O, porque en este caso sigue siendo agua. En ningún momento
te han dicho pues que es otro material, es agua, simplemente que está en otro estado. Ahora, el vapor de agua, ¿cómo en este caso repercute en este detalle en la atmósfera terrestre? Lo que sucede con el vapor de agua es que de vapor de agua, esta gran cantidad de vapor de agua hace que las temperaturas no sean tan variables, no sean, en este caso, tan cambiantes. Ejemplo, la ciudad de Lima tiene una gran cantidad de vapor de agua. Por eso es que la diferencia de la temperatura entre el día y la noche no es tanta. Si tú viajas a provincias, ya a las zonas especialmente andinas, puede ser que durante el día encuentres una gran cantidad de sol, unos 25 grados de temperatura, y estés hasta en chorcito. Pero en la noche, ¿qué va a suceder? Probablemente estés a 2 grados, 6 grados, 8 grados. La temperatura va a ser más baja. ¿Y eso a qué se debe? Que usualmente las zonas, al ser andinas, son más altas y a mayor altitud hay en este caso menos humedad, menos vapor de agua. Otro gas variable que vamos a encontrar de por sí es el ozono. El ozono en este caso es O3. Ese viene a ser el ozono. Ahora, cuando estamos hablando del ozono o la popular capa de ozono, el ozono es un gas variable que impide, en este caso, que la radiación ultravioleta ingrese. Y acá es donde muchos podemos pensar, profe, el ozono se ha ido rompiendo con el paso del tiempo. Ese es malo, ese es bueno. Obviamente todo el mundo dice que es malo, es correcto, es negativo. Pero, profe, me preocupa algo. Dos gases suman el 98%. Entonces, de ozono, ¿cuánto existe en realidad? Lo que existe de ozono, en realidad, viene a ser lo siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1%. Eso es el ozono, ¿correcto? Me hacen una pregunta por ahí, Marita, me dice, profesor, ¿la capa de ozono se puede reconstruir? Sí, la capa de ozono es muy parecida al cuerpo humano en sí. Poco a poco se va sanando, se va cicatrizando. El detalle, ¿cuál es? Que a veces el nivel de destrucción es más rápido que su nivel de sanación. Eso es lo que especialmente queremos evitar con los que sea tan lento, o mejor dicho, que destruyamos tan rápido. La idea es destruir, pero de una manera capaz lenta, y que el poder de curación sea más alto. Eso es lo que tenemos que buscar. Obviamente también va a haber otros gases que podemos ver por ahí, hidrógeno, criptón, metano, ozono, bueno, el ozono hemos visto, el helio, neón, etcétera, etcétera. Pero estos tres pertenecen estrictamente a la categoría de gases variables. No se preocupen, si tienen alguna duda pueden escribirlo con total confianza. Mientras vamos a ir dando la clase, hago una pausa y respondo con todo gusto sus preguntas. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando del ozono como tal, hay factores que van a permitir su existencia. Quiero que te fijes bastante en esta imagen, ¿ya? La Tierra en un inicio, en lo que se llama pues el periodo azoico, cuando no tenía una vida como tal, en este momento la Tierra tenía una gran e intensa actividad volcánica. Esa actividad volcánica hizo que empiezan a botarse muchos gases, ¿ya? Una gran diversidad de gases. Profe, ¿qué gases vienen a ser esos? Por ejemplo, se empezó a botar el CO. El CO viene a ser el monóxido de carbono. Lo que viene a ser el CO2 viene a ser dióxido de carbono, o también llamado anhídrido carbónico. Y el NH4 viene a ser en este caso el amonio, ¿ya? ¿Qué sucedió en ese trayecto cuando el planeta Tierra estaba así? En el fondo marino existían plantas, en la parte del mar. Todo lo que es parte del fondo marino, la parte costera, hay obviamente algo llamado algas, ¿ya? Las algas son plantas. Lógicamente, al ser plantas y al
y al existir en este caso el Sol lo que hace es emitir radiación solar y esa radiación solar es tomado por las plantas. ¿Qué más va a tomar del aire? Va a tomar el CO2. Radiación solar, CO2, se combina con las plantas, empieza a hacerte un proceso llamado fotosíntesis. Y tú sabes que cuando las plantas toman CO2, lo que botan es O2, oxígeno. Empiezan a botar oxígeno. Ahora, una vez que empiezan a botar oxígeno, el famoso O2, ¿qué es lo que se empieza a dar? El O2, ¿ya? ¿Qué es lo que viene a hacer esas plantitas, las algas? Las algas vienen a ser una especie después de purificadores, ¿ya? Eso es lo que empieza a hacer. Todo lo que viene a hacer las algas empiezan a hacer la función de ser agentes purificadores del aire. Este proceso demoró miles de millones de años. No fue un proceso rápido, fue un proceso lento, ¿ya? Te estoy demorando que demoraron miles de millones. Ahora, dentro de lo que viene a ser la atmósfera, tenemos algo que capaz no hemos nombrado en esta explicación, que viene a ser la gravedad terrestre. La gravedad terrestre, ¿cómo contribuye en este caso? La gravedad terrestre lo que hace es ayudar a la clasificación de los gases. Eso viene a darse. La gravedad terrestre hace que nosotros, correcto, atrae a los gases, pero más que nada, los gases que vamos a tener, digamos, en contacto permanente nosotros, van a ser los más típicos. Tenemos O2, tenemos CO2. ¿Qué viene a ser esto? Gases permanentes. ¿Qué significa en este caso esos gases permanentes? Son gases pesados también. Muchos de esos son gases pesados, ¿ya? Claro. ¿Cómo sabemos que un gas es ligero? Cuando se va a encontrar más que nada en zonas altas, ¿ya? Otra cosa que hemos visto en la explicación es que la radiación solar contribuye en este caso a ser un factor, ¿ya? La radiación solar contribuye a ser un factor para la fotosíntesis, es necesario para estos purificadores. Las erupciones volcánicas, muy aparte de botar magma, también son zonas que van a botar gases. Eso es lo que tenemos que tener en uso. Después, las algas contribuyeron y aparte también en la Tierra existían lo que son bosques de coníferas. ¿Qué significa esto? Árboles, los primeros árboles en forma de coníferas, o sea, árboles en formas cónicas, ¿ya? Eso viene a darse. Ahora, nos ponen ahí características. Dentro de las características tenemos algo llamado compresibilidad. Cuando me dice la compresibilidad, me están hablando de la compresibilidad que está aplastando, está presionando, ¿ya? Está presionando, está aplastando los gases que va a haber. Un ejemplo de lo que viene a ser compresibilidad sería el sinónimo de comprimir. Ejemplo, un encendedor, ese encendedor barato, ese que está un Sol 50, ese que es de plástico nada más, si tú de cierta forma lo miras bien, parece que lo que tuviera dentro es agua. Y es lo que nosotros podemos pensar incluso hasta ahora. Profe, yo veo que es agua. Pero si en este caso uno lo abre, uno lo abre, ¿ya? Uno lo abre. Si tú lo abres en este caso y lo vacías lo que aparentemente es agua, simplemente tu mano se va a quedar totalmente seca. ¿Por qué, profe? Si lo que está vaciando es el agua. Lo que sucede es que ese no es agua, es gas, ¿ya? Eso es lo que se va a dar, es gas. Los gases se pueden comprimir. Otro ejemplo muy típico que tenemos de la compresibilidad de los gases es en este caso el gas de cocina. Un gas de cocina también, si alguna vez has agarrado tu balón de gas y lo has movido, te vas a percatar de que, wow, parece que por dentro tuviera agua. Y sí, eso es lo que viene a ser. Lo que adentro tiene no es agua, lo que adentro tiene es gas, pero cuando el gas empieza a comprimir, da la sensación de liquidez, ¿correcto? Ahora, los gases
también tienen, estos dos van de la mano. Claro, un encendedor común es correcto, es un ejemplo de gas comprimido, porque tú por fuera ves líquido, cuando en realidad no lo es. Si tú lo abrieras, como te digo el ejemplo, lo vacías, no va a caer ni una sola gota. Lo único que vas a encontrar es gas. Ahora, elasticidad y movilidad. Estos dos prácticamente van de la mano. Cuando estamos hablando de elasticidad y movilidad, ¿cuál es el detalle? ¿Qué es eso de la elasticidad? ¿Qué es eso de la movilidad? En este detalle, los gases se pueden desplazar, se pueden mover. Un ejemplo muy común, por ejemplo, tú capaz tienes algo llamado o has usado alguna vez ambientador en un cuarto o una habitación. Más que una vez capaz. El ambientador, en este caso, que tú utilizas, si tú lo empiezas a echar en tu habitación, probablemente ese mismo ambientador, con mucha facilidad, se siente hasta otra habitación. O capaz se siente ese olor hasta la sala. Y tú te pones a pensar, oye, pero ¿por qué sucede eso si en este caso el ambientador yo lo he echado en mi habitación? Lo he echado, dice el profesor, yo lo he rociado en mi habitación, incluso lo he vaciado encima de mi pared y la pared se ha mojado un poquito, pero ¿por qué? ¿Por qué se siente ese aroma hasta la sala? Por esto de acá, elasticidad y movilidad, desplazamiento de los gases, ¿correcto? Otras características que pueden tener en este caso los gases, algunos, es que algunos son incoloros, son inodoros y también lógicamente son insípidos, ¿no? Muy bien. Hasta esa parte, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté quedando claro? En lo que viene a ser factores, características o composición. ¿Todo claro? Chévere. A ver, a ver. Ok, genial. Genial. Hasta ahorita todo bien. Chévere. Ahora, en este detalle, vamos a ver cómo se puede clasificar en este caso la atmósfera, ¿ya? ¿Cómo lo clasificamos y por qué lo clasificamos de esa manera? Por ejemplo, la atmósfera se puede clasificar por su composición química o nomenclatura, o también lo podemos clasificar en este caso por su composición térmica, ¿ya? Vamos a ir viendo. Primero, uno de los más básicos es la química. Cuando estamos hablando de lo que es su composición química, lo más sensato sería decirte que hay algo llamado homosfera y algo llamado heterósfera, ¿correcto? Ahora, profe, disculpe, pero esas capas probablemente en el colegio no me enseñaron, pero debes conocer que existe este tipo de también clasificación. La palabra homo es igual, esfera, homosfera. ¿Qué significa la homosfera? Quiere decir que estas tres primeras capas llamadas troposfera, estratosfera y mesósfera tienen similares composiciones, ¿correcto? Por eso se le llama homosfera. Y después en la heterósfera hay dos, termósfera y exósfera. Acá en el gráfico podemos ver termósfera y acá arriba, mucho más arriba, estaría algo llamado exósfera, ¿correcto? Eso vendría a ser, ¿ya? Lo otro. La otra composición es la más clásica. La otra composición es la que toda la vida hemos visto y también una de las más preguntadas en evaluaciones de admisión. Por ejemplo, tenemos por su composición térmica, ¿ya? Si estamos hablando por su composición térmica, empezamos la primera. La primera va desde hasta los 12 hasta 18 kilómetros como máximo. Su ancho es variable. La palabra tropo significa cambio. Esfera es esfera. Quiere decir esfera de cambios, ¿ya? Ahora,
Lo primero es, si esto es una esfera de cambios, ¿por qué se llama esfera de cambios? ¿A qué se debe que se llame esfera de cambios? En este caso se denomina esfera de cambios porque justamente acá se van a dar algo llamado fenómenos meteorológicos. Eso es lo que se va a dar. Por eso es que se le llama esfera de cambios. Los fenómenos meteorológicos van a estar acá. Muy bien, José Luis Anampa. También en esta zona se van a dar pues los tipos de climas, los derivados y subclimas que van a poder existir. Ahora, hay algo llamado gradiente vertical. ¿Qué significa el término cuando te dicen gradiente? Cuando me dicen el término de gradiente vertical, me van a estar estableciendo lo siguiente. Imagínate si queremos subir una montaña. Una montaña puede tener 2 o 3 kilómetros. ¿Ah? ¿Cuál es el detalle acá? Cada vez que tú subes un kilómetro, la temperatura baja 6 grados centígrados. Eso viene a ser. Ahora, profe, ¿eso se cumple al 100%? No necesariamente, ¿ya? Eso no se cumple al 100%. Eso normalmente, ¿cómo se cumple? Dependiendo especialmente del lugar, más que nada en las zonas templadas. Pero a veces puede ser que tú subes un kilómetro y no bajas -6, bajas -10. O subes un kilómetro y solo bajaste 2 grados. Eso viene a ser. Ahora, en este caso, la troposfera tiene un límite. Ese límite que vamos a ver acá se llama tropopausa. Ahora, si me están hablando de la tropopausa, ¿ya? Esto lo conocen como el techo del tiempo. ¿Por qué? Usualmente, como dijo uno de sus compañeros antes, el clima solamente se manifiesta hasta ahí. Las condiciones climatológicas que afectan la vida del hombre solo se van a manifestar hasta lo que llamamos tropopausa, ¿ya? En estas zonas también vas a encontrar algo llamado los vientos jet stream. Cuando estamos hablando de un viento jet stream, estamos hablando de un viento que puede llegar con mucha facilidad hasta 250 kilómetros por hora, 300 kilómetros por hora. ¿Qué es este tipo de vientos? Este tipo de vientos, de una manera muy sencilla, son los que ayudan a esto. Fíjate. Ayudan al vuelo comercial, ¿ya? Ayuda estrictamente al vuelo de aves, ¿ya? Porque acuérdate, las aves utilizan pues la técnica, igual que los aviones, llamada plan. Eso es lo que viene a hacer. Viene a darse la planeación. Lo otro, en esta primera capa donde nosotros vivimos, ¿ya? Hay una gran cantidad de humedad atmosférica, ¿ya? Esta humedad atmosférica como tal es la que usualmente vamos a ver pues reflejada en el día a día, especialmente en Lima cuando es invierno. Ahorita no se da ello, demasiado por lo menos. En este lugar hay una mayor densidad. También va a haber una mayor densidad. ¿Por qué? ¿Ya? Va a haber una mayor densidad porque la mayoría de gases, especialmente pesados, van a estar en esta primera capa. Por eso es que tú vas a hallar una mayor densidad, ¿correcto? Acá también vas a encontrar algo llamado la capa del sonido. Cuando capaz tú vas a alguna u otra clase presencial, ¿qué es lo que viene a...? Pero, estás en una clase presencial, a veces uno puede estar muy al fondo, ¿correcto? Pero, si estás muy al fondo, la pregunta es, ¿cómo llega a nuestros oídos la voz del profesor?
Eso es lo que a veces uno se puede preguntar. ¿Cómo es posible? ¿No? ¿Cómo es posible que esa voz llegue hasta nuestros oídos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Lo que está sucediendo sencillamente es que gracias a la composición química que tenemos, más la gravedad, las ondas sonoras llegan con facilidad. Ya vamos a ir dándonos cuenta que mediante nosotros vayamos subiendo, el sonido prácticamente va a empezar a desaparecer. Esta de acá también es la capa de mayor importancia para los seres vivos. Esa es otra característica que se va a tener. ¿Ya? Vamos a ir viendo. Segunda capa. ¿Ya? La segunda capa. ¿Cuál viene a ser en este caso su mayor característica? La palabra estrato significa capa. Esfera es esfera. ¿Ya? A ver, antes de avanzar con la B, acá hay una pregunta de la A. ¿Es por eso que en el espacio no hay sonido? Correcto. Si yo, por ejemplo, estuviera en el espacio y te gritaría en la oreja, no me escucharías. Incluso si tuvieras detonar una bomba nuclear en el espacio, no lo escucharías. Porque sencillamente en el espacio el sonido no se propaga. Eso es lo que va a darse. ¿Ya? Ahora sí, seguimos avanzando con lo que es la letra B. A ver, por ahí me ponen, profesor, ¿qué fenómeno ocurre en la troposfera entonces cuando los aviones dejan rastros como nubes? En este caso lo que están haciendo es simplemente juntar humedad del ambiente, ¿no? Y muchas veces esa humedad ya está en las nubes y lo que está haciendo es como apartar algodón. Es como que vamos a imaginar, estás en la sala de tu casa y en la sala de tu casa hay algodón. Vamos a imaginar, imagina. Y tú estás corriendo. Por ese lugar que corres, el algodón que está ahí usualmente se va a hacer para los costados o tú lo vas a apartar. Lo mismo sucede con los aviones. Cuando pasan por el cielo, lo que hacen es ir apartando las nubes y se vea como un rastro que se va a ir dejando. ¿Ya? A esta palabra estrato lo llaman capa de calmas. ¿Por qué capa de calmas? Porque precisamente acá no hay fenómenos meteorológicos. O sea, acá no hay tornados, no hay rayos, no hay centellas, no hay truenos, no hay relámpagos, ni vientos huracanes, nada. Acá hay capa de calmas, pero empieza a haber ausencia del oxígeno. El oxígeno se empieza en este caso a gastar, así de práctico. El oxígeno empieza a escasear. Acuérdate, nosotros usualmente cuando subimos a una zona andina, ¿ya? Tenemos esta característica. Cada vez que nosotros viajamos y subimos a una zona andina, la mayor característica, ¿cuál es? Sentimos que nos ahogamos, ¿no? Muchos sienten, profe, me ahogo. Ya, te ahogas, pero ¿por qué? Porque la cantidad de oxígeno disminuye. Esa es una realidad. La cantidad de oxígeno empieza a disminuir. Aparte de esto, en esta misma capa encontramos la popular capa de ozono. Exacto, se llamará más altura, menos oxígeno. Lo otro, la capa de ozono. La capa de ozono tiene, como se dice, una chambita, nada más. ¿Esa chamba cuál es? Sencillo. Su chamba de la capa de ozono es protegernos de la radiación ultravioleta. Eso viene a ser chamba de la capa de ozono, protección de la radiación ultravioleta. Nada más. Ahora, la capa de ozono es delgada. Ya hemos visto en antes que es muy delgadita. Esta capa de ozono como tal no se debe seguir rompiendo. ¿Cuál es el principal gas que carcome la capa de ozono? Ese es CFC. Quiere decir cloro, flúor y carbono. Gases clorofluorocarbonados. Parece un trabalengua, yo lo sé.
decir gases clorofluorocarbonados. Pero eso lo vamos a conocer, si no lo sabes decir rápido así, es cloro, flúor y carbono. CFC. Estos gases son los que carcomen, en este caso, la capa de ozono. Ellos son, digamos, los devoradores. Bueno, esto ya sabes, la capa de calma. Acá no se produce fenómenos meteorológicos, ¿ya? Y acá se va a dar también el vuelo de aviones, pero aviones supersónicos, ¿ya? Otro detallito que vamos a observar ya en la tercera capa es que, muy bien, por ahí. La estratopausa, ¿qué viene a ser, profe? El límite, acá. Su límite es lo que nosotros vamos a denominar estratopausa. Ese es su límite, ¿correcto? Es el límite. La mesósfera. La palabra mesósfera quiere decir que es un lugar llamado meso. Meso es medio. Es la esfera que está en medio. ¿Por qué? Porque hay 5 capas de la atmósfera. Al haber 5 capas de la atmósfera, estamos en la tercera, estamos en la mitad. Acá ya no existe oxígeno. Acá nos olvidamos. A veces en los exámenes de admisión te puede venir así. Capa enrarecida, o te puede poner oxígeno enrarecido. ¿Qué significa eso de oxígeno enrarecido? Sencillo, que no tiene oxígeno, ¿correcto? Esta es la capa que va a presentar la mayor frialdad, ¿ya? Estos dos. Es el mayor descenso de temperatura que va a existir. Encima, acá se ubica algo llamado zodiosfera. Profe, ¿qué tiene eso de especial? Esa capa es la que brinda el color azul al planeta. Color azul al planeta. Debe recordar que nuestro planeta se llama o lo apodan como planeta azul. Y eso se debe en base a qué? Precisamente a esta zodiosfera. Precisamente a todo lo que viene a ser esta composición. El sodio, cuando impacta con algo llamado rayos Rayleigh, que vienen del Sol, dan esa peculiaridad de color azul. Los colores fríos son los que van a tender a preponderar. ¿Cómo sabemos eso, profe? Porque si tú te levantas 5:30, 6:30 de la mañana, pero no en Lima, probablemente cuando te vayas de viaje a zona de provincia, donde el cielo está más limpio, ¿no? Más limpiecito, te vas a percatar de esto. Cuando ya Puno, Cajamarca, Ayacucho, etcétera, cualquiera, donde esté en este caso despejado, te vas a percatar de este detallito, ¿ya? Es que en las mañanas a veces se ve el cielo medio azul con toques medios morados, medios violeta, ¿ya? Eso es lo que se va a empezar a ver. Y justamente el violeta, el morado, son colores fríos, ¿correcto? Pero no es que nuestro cielo sea morado, ¿no? Sencillamente el color que prima dentro de los colores fríos va a ser el azul. A ver, el dolor de oídos en la altura, como por ejemplo en las zonas andinas, ¿a qué se debe? Ya hablamos de presiones, ¿cuáles serían? Ya, ese es otro tema. Ese viene a ser el tema de tiempo y clima, ¿ya? Que debe ser el siguiente tema de este, usualmente. En tiempo y clima te van a explicar qué es la presión y cómo mayores presiones, en este caso, a veces da esa sensación de dolor de oído, ¿no? Eso es lo que se viene a ver y lo verás obviamente mucho más en esa temática. Pero el factor ahí es presión. Lo que sucede en pocas palabras para explicarte es que la presión disminuye a mayor altura. Y por eso tienes la sensación pues de un dolor de oído, a veces como un destape de los oídos. En este caso la mesósfera, su límite se llama pues la mesopausa, ¿no? Todos te estás dando cuenta que todos los límites acaban en el término pausa. Es una característica. Ahora, tenemos también algo llamado termósfera. Cuando me están hablando del término termo, termo es calor, ¿correcto? Termo es calor. Y ese calor, ¿por qué lo llaman pues entonces en este caso la esfera caliente? ¿No?
¿A qué se debe? En este caso, llamarlo pues esfera de calor. ¿Qué de especial tiene? Lo llaman esfera de calor porque acá la temperatura llega hasta 1500 grados centígrados. O sea, la temperatura es recontra alta. Mira que estás viniendo de menos 110 grados, ¿correcto? A 1500 grados. Las temperaturas están ahí. Ahora, la termósfera va a limitar con algo llamado el espacio sideral. Y dentro de esta famosa termósfera como tal, vamos a ver estos detalles. Ahora, otro detallito es que acá, en estas dos capas adicionales, Kennedy, a ella le debemos agradecer, por ejemplo, las ondas de radio. Es la que gracias a esta capita podemos escuchar radio. También tienes que agradecerle en este caso parte de lo que es el Internet. La capa de Appleton, como tal, me ayuda a algo que usamos muchísimo, ¿ya? Lo que viene a ser la televisión, ¿ya? Profe, ¿qué? ¿La televisión? Sí. Tus servicios de streaming también vienen ahí, ¿ya? Ese es otro detalle. Todo eso se debe en este caso a estas dos capas, Kennedy y Appleton. Por eso es que en la termósfera vas a encontrar nombres como capa de las telecomunicaciones, pero uno de sus nombres que sí te puede venir en admisión es este, ionosfera. Cuando te venga esta pregunta en admisión, ten cuidado, porque imagínate, te pueden poner, es la capa en la cual se ubican los satélites. Y tú ves que no está la palabra termósfera. Y tú dices, wow, no está termósfera, están los primeros, troposfera, capa de ozono, y hay la palabra ionosfera. Entonces la clave sería ionosfera. ¿Por qué le ponen ionosfera? Porque en este caso, ionosfera viene pues de iones, de cargas eléctricas que van a poder darse, ¿ya? Cargas eléctricas que se van a dar en la zona. Obviamente ya te expliqué que es capa de telecomunicaciones. Lógico, el ser humano va a colocar en este caso, va a estar ubicándose acá los satélites artificiales. Ahora, si estamos hablando de 1500 grados, que era la temperatura inicial, a veces cuando tú has visto pues tus películas y demás, te habrás percatado de este detalle. En todas las películas que existen, que un meteorito va a chocar a la Tierra, siempre estas películas donde los meteoritos llegan a la Tierra y supuestamente van a destruir el mundo, el meteorito llega a la atmósfera y como que se incendia, ¿correcto? Ahora, profe, ¿eso es cierto? Sí, se prende un fuego alrededor, ¿no? Incluso se empiezan a desprender partes. Lo que sucede es que la temperatura es 1500 grados. ¿Y eso, profe, qué tiene que ver con esta lluvia de estrellas? Lo que pasa es que la lluvia de estrellas, también llamadas estrellas fugaces, cuando es solamente una, se empieza a desintegrar. Profe, ¿me está diciendo que mi estrella fugaz no es una estrella de verdad? Eso es lo que te estoy diciendo. Lo que tú ves usualmente en el espacio y alguna vez capaz le puedes haber pedido un deseo y que pensabas que era una estrella fugaz, no es una estrella fugaz, es un meteoro. Ese meteoro cuando llegó a la termósfera, como tiene ciertos componentes químicos, se incendió. Por eso es que cuando tú ves, incluso hasta en las películas, tú ves que hace una línea y de repente como que se apaga, desaparece. Lo que sucedió es que ese meteoro está funcionando como si fuera ese fuegos artificiales de chispita mariposa, que hay un momento en que ¡bum! Se apagó. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, profe, ¿me está diciendo que mi estrella fugaz es un simple meteorito? ¿Y las estrellas fugaces son eso? Sí. Las estrellas fugaces, claro, lo que pasa es que el meteorito
Cuando se incendia de esta forma y deja un caminito de luz, se le conoce como estrella fugaz. Pero en realidad no vendría a ser una estrella, es un meteorito que está dejando un rastro nada más, porque está haciendo la misma función de una chispita mariposa. Eso es lo que está sucediendo. Porque si alguna estrella, tan solo, alguna estrellita por ahí, tan solo, se acercara por Urano, por Neptuno, todo el sistema planetario solar colapsaría por la gravedad. Sí, se le debería llamar meteorito, como tú dirías, meteorito con un haz de luz si quieres ponerle, pero como se ve bonito y ya queda como una tradición, se le conoce pues como una estrella fugaz. Eso es lo que pasa. Y por eso es que se llama lluvia de estrellas cuando tú ves caídas de meteoritos con esos dibujos. Si una estrella se acercara, justamente lo que les dije, por Urano o por Neptuno, una estrella es gigante, una estrella tiene gravedad, haría que colapse en un planeta. Todo el sistema planetario solar colapsaría. Así que están muy bien las estrellas a varios años luz de la Tierra. Sí, usualmente los meteoritos casi siempre se van a estar desintegrando y prácticamente con el planeta Tierra todos los días chocan meteoritos. La diferencia es que todos los meteoritos, o casi todos, se desintegran. Esa es la ventaja. Los pocos que llegan en este caso a chocar alguna zona, por buena suerte de nosotros, van a chocar en la zona de los polos, porque los polos son zonas magnéticas también. A ver, si te dicen, vamos a imaginar, te pueden preguntar, a ver, tomando la situación de que me pone Xiomar, te pueden poner, en la termósfera se dan los siguientes fenómenos, y te ponen, por ejemplo, capa de ozono, que obviamente no es, te ponen en la letra B, lluvia de estrellas, y te ponen estrella fugaz, bueno, lluvia de estrellas o estrella fugaz, y en el otro te ponen meteorito, en este caso marcas estrella fugaz, o lluvia de estrellas, como vaya, pero es muy complicado, ¿tú sabes por qué, Xiomarita? Porque en este caso es lo mismo. Y eso lo saben incluso hasta los que hacen las preguntas de admisión. Es lo mismo. Entonces no podrían, porque ellos caerían en un error. Otra cosa que vamos a empezar a ver acá serían las auroras polares. Él es el fenómeno que tú estás observando acá con mucha facilidad. Cuando estamos hablando de las auroras polares, ¿ya? ¿Qué viene a ser esa aurora polar? Es un juego de luces, profesor. ¿Sí? Es un fenómeno, pero este es un fenómeno lumínico. Es un fenómeno lumínico, pero es un lumínico eléctrico. Profe, aguante, todo chévere hasta lumínico, pero ¿por qué eléctrico? ¿Qué tiene de electricidad eso? Vamos a seguir utilizando un poquito la lógica. Si lo que tú tuvieras arriba fuera la radiación solar que está impactando, si tan solo fuera eso, ponte a analizar lo siguiente. Ese hielo sobre el cual refleja ya se hubiera derretido hace mucho, ¿correcto? Ya se hubiera derretido, pero hace muchísimo tiempo. Lo que se está reflejando, acuérdate, acá hay iones, por eso se llama ionosfera. Son esos iones. Por eso es un fenómeno lumínico eléctrico como tal, ¿no? Y obviamente te da ese hermoso juego de luces fantástico. Su límite es la termopausa, que como bien sabes ya llega a 1500 grados centígrados. Vamos a seguir. Ya para ir viendo las últimas partes sobre lo que viene a ser la atmósfera, vamos a tener algo llamado los anillos de Van Allen, la magnetosfera, que es parte de la quinta capa, EXO. ¿Qué es esto de EXO? EXO es fuera. ¿Ya? EXO significa fuera o externo, porque este está fuera de la atmósfera. ¿Ya? Ahora, cuando estamos hablando de los anillos de Van Allen, usualmente se localizan encima de 1000 kilómetros, ¿no?, de longitud.
Y si revisamos los libros, me van a decir que la atmósfera mide entre 500 a 1000 kilómetros. Profe, si esto está por encima, ¿por qué se considera parte de la atmósfera? Porque esto, entre comillas, es un estudio reciente. Vuelvo a decir acá, entre comillas, ¿ya? Eso es lo que se va a empezar a dar. Entre comillas, es un estudio reciente. Ahora, a ese estudio se le conoció como los anillos de Van Halen por su estudioso. Y le llaman anillos porque, fíjate, son como anillos que estuvieran juntándose, ¿correcto? Ahora, acá también tenemos algo llamado, dentro de esos anillos, algo llamado magnetosfera. Ahora, la magnetosfera nos protege de los rayos cósmicos. Vamos a tener dos populares. Los rayos X y tenemos también lo que se llaman los rayos gamma. Eso va a darse. ¿La magnetosfera nos protegería? Sí, pero acuérdate, las llamaradas solares, si es que se dieran, aún teniendo pues tantas capas protectoras como tal, no serían suficientes. Ya, eso ya está, incluso hay muchos documentales sobre eso. Una llamarada se podría resistir, se ha soportado llamaradas, pero una gran llamarada solar, simplemente, aunque seamos el tercer planeta y estamos aparentemente lejos, nos haría un anticucho. Una llamarada solar viene a ser como decir una lengua de fuego que sale del sol. Por momentos sale con más temperatura. Eso es una llamarada. Muy bien, chicos. Hasta ahí. ¿Alguna duda o pregunta? ¿Algo capaz que no esté quedando claro por ahí? Muy bien. Muy bien. Vamos a terminar entonces con algo de importancia de la atmósfera y también nombrarte nada más porque creo que va a haber otra clase sobre lo que viene a ser ya los tratados, pero quiero que observes acá con mucha atención. En esta última parte, vamos a ver acá la importancia. ¿Cuál es esa importancia? Para empezar, protege a la Tierra. Hemos visto distintas capas que se van a encargar de proteger la Tierra. No solamente la capa de ozono. La capa de ozono es la popular, la conocida. Pero nos damos cuenta que existen otras que también tienen una función de contribuir con ese cuidado. Respirar es algo básico. La primera capa es la que nos permite respirar y hacer combustión. Profe, ¿qué es eso de combustión? Combustión es hacer fuego, ¿ya? Eso se da especialmente en la primera capa. En esta primera capa también vamos a tener algo llamado transmisión del sonido, la voz, todo esto. Y ya a través de todas las capas se da algo llamado propagación de la luz, ¿no? Ahora, también la importancia de la atmósfera es que regula la temperatura. Ahora, es cierto que en los últimos 50 años las temperaturas están cambiando, ¿ya? Pero hay algo que está sucediendo, que de cierta forma, la Tierra parece que incluso hasta tuviera vida. ¿Por qué? Con todo el factor de contaminación que existe, la Tierra debió haber incrementado su temperatura más de 8 a 10 grados, ¿correcto? Pero solo lo ha hecho en casi 2 y tanto a 4 grados. ¿Y eso a qué se debe? Que de cierta manera la Tierra se está regulando, o sea, la Tierra se está prácticamente sosteniendo sola, solita se está limpiando, por así decir. También existe lo que es el vuelo de aves y aviones, bueno, también se explicó, y que ayuda a oxigenar los suelos, ¿ya? Vamos a, entonces, a ver algunas preguntitas, ¿no? Vamos a resolver por lo menos las 5 primeras, de lo que viene a ser tu material del día de hoy. Correcto, en parte de la pandemia, lo que tú manifiestas es correcto. La Tierra parece que hubiera pasado por un gran momento de limpieza, ¿no? Vamos a compartir entonces
nuestro material del día de hoy. Es un material que tú tienes, probablemente ahorita impreso o en casita, en virtual, no lo sé de forma exacta, pero acá lo podemos visualizar. Vamos a volverlo un poquito más grande. Muy bien, ahí lo podemos visualizar y nos dice: hacia los 20.000 y 65.000 kilómetros, la distancia de la Tierra, se encuentran en órbitas ecuatoriales algunos anillos formados por ondas electromagnéticas que absorben y reflejan radiaciones provenientes del cosmos. Son denominadas, a ver, la letra B. Muchos se emocionaron, me dijeron por ahí la D. Este es Halley, ten cuidado. Ahí te han tratado de engañar, ¿ya? Este es Halley, haciendo alusión a una fusión entre palabra cometa Halley y Van Halley. No, no tiene nada que ver, ¿ya? Pero ahí tener un poquito de cuidado. A veces las preguntas van a querer jugar con similitud de palabras. Según su composición química, la atmósfera se divide en... Eran dos, nada más. La E, correcto. Homosfera y heterósfera, correcto. Ahora, no es un gas permanente. No pertenece a la categoría de los permanentes en la composición atmosférica. Por lógica es variable. Gas variable. Eran tres los gases variables. Correcto, el ozono. Estaba el ozono, el dióxido de carbono y el vapor de agua. Eran tres, ¿ya? No se preocupen, chicos, las diapositivas se los voy a mandar con todos los garabatitos que hacemos ahí. Los voy a mandar para que lo tengan ahí presente también. 4. Son gases variables. A ver. El vapor de agua es un gas variable, es correcto. El nitrógeno no lo es. El anhídrido carbónico, dióxido de carbono, es un gas variable. El ozono también es un gas variable. El xenón no. Sería alternativa E, 1, 3 y 5. Correcto. A ver. A ver, a ver. Ah, a ver, me ponen ahí de la siguiente relación. Ya. A ver, vamos a ver. Correcto, Lisbeth. Igual María. La troposfera es la primera, donde ahorita estamos nosotros. ¿Ya? ¿Acá hay vida? Lógicamente que sí, es recontra verdadero. ¿En la estratosfera encontramos el ozono? Sí. ¿En la mesósfera está el sodio? Sí, es el que da el color azul. ¿Termósfera es igual a decir ionosfera? Correcto. Hay iones, hay cargas eléctricas. ¿Exósfera y magnetósfera? Correcto. Entonces, alternativa A. 1, 2, 3, 4 y 5 son verdaderas. Las siguientes características, me dicen. A ver, me dicen, aire enrarecido, el oxígeno no existe. Descenso de temperatura. Primeros vestigios de ionización. Quiere decir que empieza a haber un poco de carga eléctrica. No es el que tiene toda la carga, no es la termósfera. Empieza un poquito de iones. Y se ubica la sodiosfera, hay sodio. ¿Esto pertenece a cuál? Letra A, correcto. Muy bien, letra A. Lo otro. Dice, a ver, esto debe ser... Mira, la 7. Es una pregunta, profe, larguísima, profe. Creo que muchos ya la sacaron solo leyendo dos o tres. ¿Cuál serían, muchachos? Claro, profe, la primera nomás, profe, lo saqué. 1500 grados, termósfera, profe. Al ojo. Ahora, date cuenta acá. Si te pusieran algo similar en admisión, y te es una pregunta, pero con tantas circunstancias, por así decirlo,
Tú lees 2, 3 y estás seguro. Pum, termo, de una. Te ahorras tiempo. ¿Correcto? Así de simple. La particularidad del dióxido de carbono o gas carbónico es originar el dióxido de carbono. ¿Qué es lo que empieza a originar? ¿En qué participa? Correcto. Letra E, en el efecto invernadero. Correcto. Ahora, me están diciendo también por ahí las lluvias ácidas. Cuando me están diciendo las lluvias ácidas, ¿de qué surgen? A ver, la lluvia ácida no es que del cielo va a caer, en este caso, ácido y me derrite, profe, todo mi casa se cae. No, no. Eso se provoca especialmente por el azufre, ¿ya? Lo que va a suceder es que va a caer agua normal, pero con un pH más, con un pH cambiado, lo cual directamente a nosotros no nos va a afectar, pero las plantas sí, y eso se va a malograr estrepitosamente. Los aviones vuelan generalmente por la troposfera, correcto, correcto. Los vuelos comerciales, correcto. 11. La capa de ozono se encuentra en la... ¿En dónde? En la estratosfera, correcto. Mira, la número 12 probablemente es parte de tu siguiente clase y la clase de hoy se fusiona. Los procesos de tiempo y clima se producen en la tiempo y clima. Tiempo y clima. No, no, no. Estratosfera no es. Es la D, correcto, Rolando. En la troposfera, en la primera. ¿Dónde se produce el tiempo? ¿Dónde se produce el clima? Acá, donde estamos ahorita. Cuando dice, el tiempo cambia, el tiempo varía. ¿Dónde varía? Donde estamos, tropos, cambios, ¿no? Tiempo y clima. Correcto. Los fenómenos meteorológicos. Correcto, muy bien. Las nubes en la atmósfera se encuentran en... Bueno, debería ser, se encuentran en la troposfera. Acá lo han cambiado. A ver, déjame ver. Bueno, vamos a tratar de darle vuelta un poquito a esto. Se encuentran en presión atmosférica artificial. No, acá fácil. Las nubes surgen por la condensación del agua. ¿Ya? Eso viene a darse. 14. Allá, la 13 es la letra A, avioncito. 14. Es la fuente principal de energía de la atmósfera. Es la fuente principal de energía de la atmósfera. La C, correcto, la radiación solar. Capa atmosférica que concentra la mayor cantidad de ozono. Ozonósfera. Correcto, la estratosfera. Muy bien. El elemento de mayor abundancia en la atmósfera es el que te ayudaba para la agricultura también. Correcto, el nitrógeno. Correcto, muy bien. Y por último, tenemos el elemento químico que diluye el oxígeno para hacerlo respirable. Que diluye el oxígeno para hacerlo respirable. Correcto, el nitrógeno también. Muy bien, chicocos. Muy bien, entonces, no hay ninguna pregunta más, solo 17. Ok, está bien. Sí, solo 17. Algo que deben recordar, chicos, ya para acabar esta agradable noche, es que existen tratados, ¿ya? Estos tratados, eh, lo que puedes darle un vistacito por ahí, dale un vistazo un poquito al protocolo de Kioto y dale un vistazo a lo que viene a ser el Acuerdo de París. Dale un vistazo a esos dos. ¿No? Léelo, te va a tomar menos de 5 o 6 minutos, o incluso puedes verlo en video, ¿no? Pero en pocas palabras son tratados que buscan
mantener el medio ambiente. Lo que sucede es que el de Kioto ya se venció el 2020. Y para eso se ha firmado el Acuerdo de París, que es como un Kioto 2.0. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Un gusto entonces haberlos tenido esta noche y haberlos podido ayudar en todo lo que viene a ser este tema de atmósfera que es bastante recurrente en los procesos de admisión. Un gustazo, chicos. Un gran abrazo a la distancia y éxitos en todo.